Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes esta mañana? Estamos de nuevo reuniéndonos presencialmente. Acostumbro más o menos cada semana darle un seguimiento tanto al avance de la vacunación como al avance del virus. Y hasta hace unos 3 días, el recuento que se hace aquí en Guatemala, hemos llegado al punto más bajo de contagios. Hay una escala así, ¿verdad? Y venía así como por julio, agosto se fue, y ahorita viene casi igual, lo más bajo que hubo fue en marzo de este año. O sea, eso es una buena noticia. Así que, aún así, debemos de seguirnos cuidando. Muy bien, no sé cuántos de ustedes han escuchado la expresión esta, me agarraron en fly. No sé si todavía la usan los patojos, pero en aquellos días era cuando de pronto nos pasó algo para el cual no estábamos preparados. Y nos dice, me agarraron en fly. Por ejemplo, si usted como estudiante llega al maestro y dice, examen sorpresa, me agarraron en fly, diría usted, porque usted no se lo esperaba. Bueno, pues de alguna manera la historia que vamos a ver aquí nos indica una situación como esta que yo estoy describiendo. El pasaje completo es de Lucas 1, del versículo 26 al 56, pero no lo leímos todo porque es bien extenso. La última parte la voy a tratar de manera breve. Y en este segundo domingo de Adviento, entonces estamos viendo la idea, el Dios que trae amor. La semana pasada fue el Dios que trae esperanza, hoy es el Dios que trae amor. Y conforme veamos el pasaje, usted va a decir, pues yo no veo aquí la palabra amor. Bueno, ahí les voy a decir cómo saqué esa deducción o inferencia de lo que leemos en el pasaje. Le voy a pedir un favor para iniciar, y es que ahí en su Biblia, váyase al primer libro de la Biblia. Oseas, va a decir usted, no, Génesis, por favor, abra ahí su Biblia y busque Génesis. Génesis es el primer libro de las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene listo? Allá en casa también deben de hacer la tarea en Zoom o en Facebook Live. Deben de buscar en la Escritura y ver este versículo. Y siga usted ahí con su vista. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia. Yo le hago una pregunta. ¿Cree lo que dice este versículo? Si usted cree lo que dice este versículo, usted no tiene ningún problema con el resto de la Biblia. Recuerde, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios todopoderoso que de la nada creó lo que existe. Así que de ahí en adelante lo que usted mire en la Biblia, por más sobrenatural e increíble que le parezca, no se preocupe, porque Dios creó los cielos y la tierra. Recordemos que desde el último profeta en el Antiguo Testamento hasta que Jesucristo viene y encarna, pasaron alrededor de 400 años. Se le llama 400 años de silencio, porque durante ese periodo de tiempo no hubo profetas, no hubo revelación de parte de Dios, no hubo ángeles transmitiendo mensajes de parte de Dios, un silencio total. Este silencio se rompe cuando Gabriel, el ángel Gabriel, visita a Zacarías y está en la primera parte de este capítulo 1 que se verá más adelante. Y llega para darle un mensaje respecto a él y su esposa. Y a continuación entonces vamos a leer a partir del versículo 26. Le invito a que abra el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y como lo he dicho muchas veces, un hermano decía, repita la cita 3 veces. En la primera no leyeron, en la segunda andan perdidos y a veces en la tercera ya le atinaron. Entonces, Mateo, no es cierto. Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice, en el 6º mes
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué sexto mes? El sexto mes de embarazo de Elizabeth, la esposa de Zacarías. Ahí vamos a mencionarla más adelante. Así que llega el ángel Gabriel a esta, dice aquí, ciudad, pero en realidad no era una ciudad en el concepto nuestro moderno. Podríamos decir era un pequeño pueblito en la zona norte de Israel, en la región de Galilea, posiblemente un pueblo donde vivían artesanos, gente que trabajaba con sus manos. Se cree que había mucho constructor y que habían trabajado para construir una ciudad cercana de los romanos. Era una ciudad de gente sencilla. Allí es donde llega el ángel Gabriel. Y vean qué interesante. Si a nosotros nos tocara escribir la historia de la venida del Salvador del mundo, quizás hubiéramos imaginado una ciudad cosmopolita. Alguno de ustedes hubiera dicho, no, debería haber nacido en Roma, era la capital del imperio, la capital imperial política. No, quizás mejor en Atenas, en la capital cultural. O debería haber nacido en Jerusalén, la ciudad de la fe y de la religión. Pues no, Dios en su eterna sabiduría escoge la ciudad, el pueblito de Nazaret. En el versículo 27 dice que entonces Gabriel se acerca a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Así que, por eso les digo yo esta frase de lo agarraron en fly. A María le tocó una situación similar. Ella estaba tranquila. Se considera que María tendría alrededor de unos entre 13 y 15 años. En aquellos días esas eran las edades en que las señoritas estaban en edad casadera. Tenían la madurez como mujercitas para desarrollarse en la vida, para poder empezar un matrimonio y poder tener hijos. Eso no es cierto hoy, ¿verdad? Hoy nos llegan a los 25 años y todavía tenemos que tenerlos ahí en la casa porque todavía no salen, no son capaces de vivir la vida. Y hoy día incluso ya ni se nos casan a los 25, 27, 28, 29, 30, ¿verdad? Porque quieren primero disfrutar de la vida, terminar su formación académica, etcétera. Se casan y luego para tener hijos, primero queremos disfrutar en pareja y entonces la cosa ya se va alargando. Bueno, María tenía, y todo cambia. No estoy criticando este sistema, solo lo menciono. Así que María, esta señorita, de lo que para nosotros sería la adolescencia, llega el ángel Gabriel, estaba desposada, nos dice el versículo. El desposorio o los esponsales, son otra palabra que se utiliza, consiste en que las dos familias, la de José y la de María, en un momento dado habían hecho ya el arreglo de que José se casara con María. Había una dote en donde se le transmitía de una familia a la otra esta dote para sellar el acuerdo, y llegaba el momento en que hablemos de esto de desposada, este momento esponsal, usualmente tomaba 12 meses. Durante esos 12 meses este compromiso era formal. Es más, la única manera de romper ese compromiso era por medio de la muerte de uno de los dos o un divorcio. Pero en este periodo el matrimonio no se había consumado. El matrimonio se consumaba al concluir ese año. Aquí eran las bodas y aquí era donde se consumaba el matrimonio. Así que María estaba en este periodo de tiempo. Un compromiso muy serio, no era noviazgo, no era compromiso como el de nosotros ahora, sino era ya formal, equivalía a estar casados. Por eso mencioné que si se hubiera muerto José, María, siendo virgen, hubiera sido llamada viuda, porque era una situación formal. Bueno, en esta situación estaba María. Se nos dice que su futuro esposo, ya presente esposo, pero con el que iba a tener las bodas, era José. Ambos, por un lado, María era descendiente de David, según la genealogía que presenta Lucas. Por otro lado, José, que se nos dice que era carpintero, era también descendiente de David. Y lo vemos en la genealogía que presenta Mateo. Yo me hice una pregunta viendo este pasaje, porque dije, bueno, ¿y de dónde salió de que
de que José era carpintero. Bueno, hay un pasaje allá en Mateo 13:55 que nos dice que están cuestionando a Jesús y algunos preguntan y se dicen a sí mismos, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? Ahí está la referencia. Ese carpintero obviamente era José, aunque algunos dicen que más que todo era un artesano. Manejaban madera, pero también construcción en piedra. Y ahí se menciona que es hijo de María, su madre, y habla de sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Regresando a nuestro pasaje, en el versículo 28, cuando entró a donde ella estaba, o sea, Gabriel, dijo, te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Y algunas versiones incluyen bendita entre las mujeres. Así que de pronto María haber estado en las tareas del hogar, ocupada haciendo lo que hacía una chica a esa edad, en este periodo previo a que se iba a casar posteriormente, y de pronto se le aparece un ángel. Solo imagínese usted qué pasaría si usted tuviera esa experiencia. Obviamente la presencia del ángel tiene que haber sido fuera de lo usual. Además estaba en su casa y de pronto ¡bum!, se le aparece un ser espiritual, obviamente con alguna manifestación física para que ella lo pudiera ver, pero notoriamente ella se da cuenta que esto no era una persona común y corriente. Y el saludo, ¿verdad? Y se queda ella atónita. Nos dice la escritura en el versículo 29, pero ella se turbó por sus palabras, se trastornó momentáneamente, ¿verdad? Dice, ¿y esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este saludo? Que soy favorecida, que Dios está conmigo. Y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este tipo de saludo? Miren, fue una sorpresa. Ella muy posiblemente no se la esperaba. Y leyendo este versículo yo me pregunté, ¿será que esta es la manera como el Señor llama? Así, sorpresivamente. Entonces mi mente viajó por algunos personajes de la Biblia. Abraham vivía en Ur de los caldeos. Y un día Dios se le presenta y le habla y le dice, deja esta tierra y a tu parentela y sal a la tierra que yo te voy a decir. Abraham no estaba pensando emigrar y de pronto Dios se le presenta en su vida y le altera todo el panorama. Moisés había huido del palacio de Faraón, ahora era pastor, se había casado y estaba en su nueva vida de pastor. Tendría alrededor de 80 años. Y de pronto un día ahí en la zarza ardiente se le presenta a Dios y le hace el llamado para ser el líder que saque al pueblo de Israel de la esclavitud. Igual se quedó también atónito, turbado, ¿verdad? Le dice, vas a hacer esto y empieza que él, yo soy tartajo, no puedo hablar, pues tu hermano te va a ayudar. Y todas las objeciones y Dios lo llama. Eliseo, el profeta, estaba trabajando con los bueyes y de pronto pasa Elías y le tira un manto. Y dice el relato que viene Eliseo, deja los bueyes y todo y se va atrás Elías. Eliseo sigue a Elías. Un llamamiento también sorpresivo. ¿Y qué de unos más conocidos para nosotros? ¿Qué estaba haciendo Pedro y Andrés, su hermano? Trabajando en la pesca, ¿verdad? Y nos dice que pasó el Señor y le dijo, Pedro, Andrés, síganme. Jacobo, Juan, síganme. Y dice la escritura, y ellos dejando las redes, los siguieron. Y Pablo iba definido persiguiendo cristianos para meterlos a la cárcel, hacerlos negar su fe y todo lo demás, y en pleno mediodía, ¡pum, pum!, se le aparece el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Y en uno de los relatos Pablo dice que lo que él contestó fue, ¿qué haré, Señor? Y a partir de ahí, su vida cambió totalmente. Pues aquí está María, ante un evento que iba a cambiar su vida de una manera radical. La pregunta que yo puedo hacer ahorita en este momento es, ¿ha experimentado usted algo así en su vida? El Señor ha irrumpido en su vida y de pronto le ha dicho, te quiero para esto.
Si usted ya lo experimentó, pues algún día nos va a compartir ese testimonio. Y si no lo ha experimentado, pregúntese por qué. Porque todos los que hemos nacido de nuevo, el Señor tiene una tarea para cada uno de nosotros en su reino, para el ministerio que tenemos que desarrollar. Y si no ha experimentado un llamamiento, solo por si las moscas, pregúntese si usted ya entregó su vida al Señor Jesucristo y Él es su Señor y Salvador personal, solo por si acaso. Porque tarde o temprano el Señor va a irrumpir en su vida y le va a hacer, diría yo no, uno o más llamamientos. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ante esa situación de sorpresa de María, viene el ángel Gabriel y dice: tranquila, no temas. Has hallado gracia ante Dios. Relajada, no te exaltes. Recuerde usted que a Elizabeth y a Zacarías los había visitado, está en la primera parte del capítulo. Se nos describe aquí que ellos eran justos delante de Dios y que vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Tenían ciertas cualidades, Zacarías y Elizabeth, pero aquí en el pasaje que estamos leyendo no nos dice mayor cosa de María. Lo vamos a entender cuando veamos cómo reacciona. Pero sencillamente lo que quiero resaltar es que el llamamiento de Dios es por su gracia. Es Él el que llama. Nosotros únicamente recibimos ese llamado. Y usted me dirá: mira, pero dijiste que íbamos a ver sobre el tema de el Dios que trae amor. Deme tiempo, vamos a ir llegando. Versículo 31. He aquí, dice el ángel Gabriel, le dice a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María comprometida con José, y ahorita el ángel le dice que va a concebir en su vientre y que va a dar a luz un hijo. Y de una vez le da el nombre, Jesús. Jesús viene del hebreo Yeshua, que quiere decir Yahvé salva. Por eso Jesús es el Salvador del mundo. Y le agrega a Gabriel: este hijo que tendrás será grande, mega, grande, y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. Y ahí le agrega: y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. En unas pocas oraciones le está lanzando toda la historia. Y este hijo que tendrás será grande y le dará a él el trono de David su padre. Por eso aclaré que ambos, José y María, eran descendientes de David. Aunque José no iba a ser el padre biológico de Jesús, al recibirlo en su seno como su hijo, recibía todos los derechos de descendencia de David para recibir la realeza que recibió Jesús. Y agrega en el versículo 33 que este hijo reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Ni había quedado embarazada y ya le dijo todo el futuro que tenía este hijo que iba a nacer. Nos recuerda ahí en Daniel 7, que lo estudiamos hace unas semanas, cuando Daniel tiene esta visión, y aquí vamos a hablar de este mismo Jesús, y dice: y la realeza y el dominio y la grandeza en los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Jesús el Rey, Jesús el Salvador. Versículo 34. Y por supuesto aquí surge una pregunta muy natural para María. María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Porque le acaba de decir que va a quedar embarazada. Y entonces María, en lo que ella conocía, un embarazo se da cuando hay papá y mamá. Y entonces ella pregunta: ¿cómo va a ser posible? Porque yo no conozco varón. Ella estaba en el periodo de desposorio, pero aún no convivía junto con José. Así que por razones naturales le dice: ¿cómo puedo quedar embarazada si soy virgen, si no conozco varón? Y entonces la respuesta que le da, versículo 35, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
El Altísimo es Dios, el gobernante soberano y omnipotente de cielos y la tierra. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un momento, ¿qué estás diciendo? Que María iba a quedar embarazada sin la participación de un varón. Eso es imposible. Es que eso no puede ser. Una mujer no puede quedar embarazada si no participó el varón en el proceso. Sí, es que lo que estamos viendo aquí es precisamente un milagro. La concepción milagrosa que experimenta María quedando embarazada sin la intervención de un varón, porque es una obra directa de Dios sobre María. El Espíritu Santo dice, hace esta obra. Y ahorita les recuerdo por qué les leí al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oiga, qué gran problema es para Dios que María concibiera. Ningún problema, no nos cuesta. Si usted cree Génesis 1:1, esto es pan comido. Claro, Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, ¿cómo no podía hacer esta tarea? Pero para la mente que no conoce al Señor, esto es una locura. Y así lo decía Pablo, que al que no cree en el Señor, las cosas de Dios le parecen locura y no las puede entender. Si usted tiene dudas del nacimiento virginal, de la concepción virginal de Jesús, de veras dudas muy fuertes, pregúntese nuevamente, ¿Cristo es mi Señor y Salvador? Porque cuando Cristo es nuestro Señor y Salvador, creer esto es sumamente sencillo. Versículo 36. Para reforzar la acción milagrosa del Señor, habiéndole dicho, el Espíritu Santo hará esta obra y vas a quedar embarazada, le agrega Gabriel. Por ejemplo, le dice, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril. O sea, una mujer estéril no tiene hijos. Pero el milagro en el caso de Elizabeth es que quedó embarazada siendo estéril, pero además era una mujer de edad avanzada. Estaba en una edad en la que una mujer ya no tiene hijos. Claro, en este caso participó su esposo, Zacarías. Pero ¿qué fue lo milagroso? Que siendo estéril y de edad avanzada, quedó embarazada. Ahí hubo un milagro. Y lo que le está diciendo Gabriel, ya Dios hizo una obra con tu parienta, ahora viene la siguiente y es lo que a ti te toca. Versículo 37. Remata Gabriel con la siguiente expresión. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y le vuelvo a recordar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya vieron por qué no hay nada imposible para Dios? Así que hacer esta obra para Dios, muy sencillo. Entonces María dijo, y esta es una idea que sí quiero que nos quede bien, versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Lo siento, pero lo que estamos viendo aquí es algo durísimo. María, 13, 14, 15 años, en ese periodo de un año previo a llegar al tiempo de bodas con José, pues tenía hecho sus planes, era una chica que estaba en su casa ya con eso en mente, y se le aparece el ángel, Gabriel, para decirle que es bendecida por Dios, que Dios le tiene mucho aprecio y ha encontrado gracia delante de él, y para decirle que va a ser la madre del Mesías, porque esto sí lo entendía María. Con todo lo que le dijo el ángel, ella entendió. La madre del Mesías, por medio, eso es choqueante. Le alteró su vida. Pero ¿cuál fue su respuesta? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si usted tuvo llamamientos de parte del Señor, usted podrá recordar cómo le fue. Si aún no lo ha experimentado, prepárese. Prepárese para poder dar una respuesta como esta.
¿Qué dice María? ¿Yo qué soy del Señor? Soy su esclava. Eso quiere decir sierva. Y dígame, ¿qué derechos tiene un esclavo? El esclavo no tiene derechos. ¿Y qué hace un esclavo? Lo que su amo diga. Así que María se ubica y dice, ¿qué voy a decir? Soy tu esclava. Puedes hacer como tú quieras. Y la pregunta sería, ¿podría responderle yo así al Señor? Aquí hay mucho futuro por delante, tanto de las generaciones jóvenes como las de ya avanzadas. ¿Es que acaso el llamamiento solo es para personas de la edad de María, de 13 a 15 años? ¿O a los de 20, 25, 30, 35? ¿A qué edad llamó Dios a Moisés? 80. ¿A qué edad conquista Josué y Caleb la tierra prometida? 80 años. Dios nos puede llamar en cualquier momento. ¿Y cómo le vamos a responder? Cuando tenía 23, 24 años, quizás en la iglesia donde me congregaba me pusieron para que fuera diácono, el equivalente más o menos a un ujier de nuestra iglesia. 2 años después, este pastor, era una iglesia tradicional, muy al estilo de antes, se le ocurre incluir dentro del consejo de ancianos a 2 ishtos de 25 años. Eso era súper inusual en esa congregación. Y uno de esos ishtos fui yo. Y me recuerdo que cuando él dio la propuesta, porque después me contaron, uno de los ancianos, de verdad ancianos, porque eran los sesentones de aquella época, no estaba de acuerdo porque dijo que yo era muy informal. Y después de 30 años no se me ha quitado. Así que lo siento, ¿verdad? Pero lo que quiero remarcar es que cuando el pastor me dice, queremos llamarlo a usted y a fulano para que se incorporen, pregúntenme qué preparación bíblica que va, como aquí hacemos un proceso para escoger un anciano, ¿verdad? Analizamos bien. Yo en esos momentos estaba en pañales y lo único que tuve que decir fue, ¿de quién venía eso? Del Señor, ok. No pasó ni 1 ni 2 años, pero no fue porque me expulsaran del consejo, sino que vino el pastor y decidió que se expandiera la iglesia. Y entonces otra pareja, y Dina y yo, fuimos escogidos para salir a abrir una nueva iglesia con 26 años. Y de nuevo, cuando nos dice el pastor, los hemos escogido, ¿usted qué dicen? Estábamos más cómodos ahí, ¿verdad? Teníamos ministerio y nos sacan a abrir una nueva iglesia. Y por eso hablaba de llamamientos. Puede que a veces solo sea uno el que usted experimente, o puede que sean múltiples llamamientos. Y el Señor le va diciendo, bueno, aquí estoy, yo estoy feliz, mira, tranquilo, venid, te quiero aquí ahora. ¿Usted es esclavo? Sí, ok, aquí estoy. Y usted empieza, de pronto le dice Dios, mira, ahora te quiero por acá. Y se lo viene ahora. A veces así es. Lo que yo quiero remarcar es que tenemos que tener un corazón dispuesto a poderle decir al Señor, haz conmigo, haz con mi vida lo que tú quieras. Imagínese a María pensando, ¿y qué va a decir José? Aquí no dice el pasaje que ha cuestionado eso con el ángel, pero quizás en su mente dijo, embarazada. ¿Y qué va a decir José? Dios estaba preparando todo. En Mateo 1:20, cuando José se entera de que María está embarazada, le envía un ángel también y dice, mientras José pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y nos dice el pasaje que que José entonces recibió a María por mujer. Cuando Dios llama, Él se encarga de todo. María no tuvo que hacer nada. Fue Dios el que se encargó, arregló el asunto con José y todo, y salieron adelante. Y ahora sí, ¿qué relación tiene esto con el Dios que trae amor? Les voy a dar cómo lo deduje. La encarnación de Jesucristo fue un acto de amor. ¿Por qué tenía que nacer Jesucristo
a través de María, porque ella concibió del Espíritu Santo, y el ser que concibió iba a ser el Hijo encarnado para tener esa naturaleza humana y poder hacer la tarea de redención, porque para que pudiera pagar por el pecado de la humanidad tenía que ser uno como por los que estaba muriendo, tenía que ser un hombre. Y entonces Jesucristo se humana, y la pregunta es, ¿pero y por qué? Bueno, les voy a dar un pasaje que ustedes conocen, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios interviene en la historia de la humanidad? Por amor, sencillamente. Por eso estamos viendo en este domingo el Dios que trae amor. ¿Y cómo vino ese amor? A través de la encarnación de Jesús, a través de María. Esa es una expresión del amor de Dios. Pero también tuvo otro aspecto. Podría yo decir así. Porque de tal manera María amó a Dios que le dijo, hágase conmigo conforme a lo dicho. Fue por amor. Y José, porque de tal manera amó José a Dios que recibió a María por mujer. Porque el amar a Dios no es un sentimiento, es vivir una vida de servicio para Él. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendemos el concepto de amor? Yo quería buscar, lo he hecho varias veces y voy entendiendo distintas facetas. El amor sencillamente es acción. Y lo que vemos aquí es la acción amorosa de Dios interviniendo en la historia para que Cristo nazca, para que crezca y entregue su vida en sacrificio por todos nosotros. Por eso es que en este tiempo de Adviento estamos celebrando el hecho de que Dios trae amor, y lo vemos acá en este pasaje a través de la concepción de Jesús en María. Versículos 39 y 40. En esos días se levantó María, después de recibir esta noticia, y se fue deprisa a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, ¿cuántos meses tenía de embarazo Elisabet? Alrededor de 6 meses, ¿verdad? Y cuando llega María y la saluda, dice que la criatura, ¿quién era esta criatura? Juan el Bautista, saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde se me concede esto? Dice Elisabet, que la madre de mi Señor venga a mí. Y en esta sección no pude hacer otra cosa que pensar en nuestro contexto actual. Vean lo que dice Elisabet. ¿De dónde se me concede esto, esta oportunidad, este privilegio? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién es la madre de su Señor? María. Pero está diciendo que es la madre de su Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y en ese momento, ¿dónde estaba Jesucristo? En el vientre, posiblemente de 1 mes. Y lo que traigo en nuestro tiempo moderno es esto, y es el problema del aborto. Están matando niños. Ellos dicen que son células. Pero perdone, yo cuando leí este pasaje dije, ahí estaba el Salvador del mundo, con 1 mes. Y estaba Juan el Bautista, 6 meses. Y se dice en el pasaje anterior que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo desde que estuviera en el vientre. Así que cuando yo leo esto digo, wow, nosotros debemos defender la santidad de la vida desde la concepción, porque desde ahí hay un ser humano con todo lo que Dios ha diseñado para él. Y cuando encontré este pasaje dije, qué bárbaro, el Señor Jesús en 1 mes de su concepción ya se le llama Señor, y así lo reconoce Elisabet. 44 y 45. Porque he aquí cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, dice Elisabet, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y entonces le dice a María, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Lo que Dios dijo, así será.
María fue a ver a Elizabeth, y aquí puedo utilizar nuevamente la referencia del Dios que trae amor, porque habiendo recibido esa noticia de parte de Dios, va a visitar a su pariente en una zona no muy cercana. Y por último, en los versículos 46 en adelante, y con eso voy a terminar, y en un ratito le aviso a los hermanos de la alabanza que pasen, María dijo, oiga lo que dice María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí pues desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hizo proezas. ¿De quién está hablando? De Dios. Con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes, y a los hambrientos sació de bienes y a los ricos despidió vacíos. Ayudó a Israel su siervo para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Todo esto que está aquí, que se llama el Magnificat, esta oración, esta expresión de María, refleja muchos pensamientos que están en el Antiguo Testamento. Y aquí solo quiero recordar algo. 13 a 15 años y esta pequeña niña conocía la palabra. Y yo cuando leí esto me hice la pregunta, claro, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero cuando mis hijos tenían esa edad, ¿los había instruido de esa manera? Los que ustedes todavía tienen la oportunidad, vean aquí un ejemplo. Ojalá que sus hijos pudieran hacer una oración como esta, fruto de todo ese proceso formativo que ustedes han tenido con sus hijos. Bueno, vamos a ir pidiendo que los hermanos de la alabanza vayan subiendo y yo empiezo a descender con el pasaje de hoy. En Deuteronomio 6, 6 al 9, ustedes conocen estos pasajes. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, le dice Dios a Moisés. Las repetirás a tus hijos o al pueblo de Israel. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando en el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Tenemos una tarea con la generación siguiente, de instruirlos en los caminos y en la palabra de Dios. Traigo este pasaje porque veo que María conocía la Escritura y vivía en un pueblito. María no ha ido a una universidad, un seminario ni nada. Muy posiblemente fueron sus papás los que la instruyeron y no necesariamente eran los grandes doctores en teología, pero en el hogar habían instruido a esta mujer. Nosotros tenemos mejores recursos hoy día. Tenemos el hogar, la congregación, etcétera, donde pueden ser instruidos, pero la responsabilidad primaria es el hogar. Así que cierro. El Dios que trae amor. Este relato es la expresión de amor de Dios para nosotros. Y nuestra respuesta debe ser una de amor hacia Él. No solo hacia Él, sino también a los que nos rodean. Debe ser expresado este amor en acciones de servicio al Señor y de servicio a nuestros hermanos y la gente en general. ¿Cómo quisiéramos ahora que estamos empezando nuestras actividades, que muchos hermanos pudieran acercarse y decir, ¿en qué puedo servir? Quiero servir al Señor. ¿En qué puedo servir? O que si nosotros les hacemos una invitación a servir al Señor, pudiéramos oír la respuesta, somos esclavos del Señor. Haremos lo que Él quiera que hagamos. Digo que amo a Dios. Bueno, puedo decirle entonces al Señor, haz conmigo según tu voluntad. Los invito a que oremos. Padre, este relato es desafiante y quizás nos puede dar temor. Porque si pensamos que un día puedes aparecer en nuestra vida como lo hiciste en la vida de María, pues hay hermanos que ya lo han vivido y otros que no.
Lo que te pedimos esta mañana, que nos des la fortaleza para poder responderte y decirte: Padre, haz con mi vida lo que tú quieres que sea, porque mi vida es tuya y mi única razón de ser es servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.